y además resolveremos un ejercicio práctico para la mejor comprensión de estas. En primer lugar, debemos saber de dónde vienen estas. Las resistencias térmicas provienen de una analogía que se hace con las resistencias eléctricas. En primer lugar, se tiene una intensidad, la cual es igual a una variación de voltaje partido por una resistencia eléctrica. Y nosotros a lo que queremos llegar es que tengamos una conducción que va a ser igual a una variación de temperatura partido de una resistencia térmica, que es la que dificulta el flujo de calor. Tenemos que tener en consideración que vamos a trabajar bajo los siguientes supuestos. Vamos a trabajar en un flujo estacionario, unidimensional, sin generación y con K constante. También es importante que estas resistencias térmicas están presentes en los tres mecanismos de transferencia de calor, los cuales son conducción, convección y radiación. Ahora bien, como bien decíamos, las resistencias térmicas por convección y radiación están dadas por las siguientes expresiones. Además, las resistencias térmicas se pueden expresar en las diferentes coordenadas, tales sean las coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, como se muestra en la imagen. Algunos de los casos donde el uso de esta resistencia es muy útil son los siguientes. Por ejemplo, acá, en la pared. En esta pared que tenemos un tipo de material que tiene una conductividad 1 y una conductividad 2. ¿Cómo se podría ocupar el tema de las resistencias térmicas? Acá tendríamos que decir lo siguiente. Acá tendríamos una temperatura 1, una resistencia por conducción 1, una resistencia por conducción 2 y T2. Como bien mostramos en las imágenes anteriores, también estas resistencias se pueden ocupar en distintas coordenadas, en este caso en coordenadas cilíndricas. Acá el sistema análogamente a este sería el siguiente. Tendríamos acá en la primera capa una temperatura T1, un R de conducción 1. Aquí en parte tenemos dos materiales en paralelo, por lo tanto tendríamos un R de conducción 2, otro acá R de conducción 3, que vendría siendo de estas dos capas que están en paralelo, y seguimos con el R de conducción 4. Finalmente, como tenemos una temperatura en el ambiente, tendríamos un R por convección. Bueno, es importante señalar que como en estos casos tenemos resistencias en serie y resistencias en paralelo, para poder sumarlas tendríamos que sacar una resistencia total, la cual está dada en este caso por resistencia total, sería la suma de R conducción 1 más R por R conducción 2. Y aquí tendríamos el R total de este sistema. En cambio, en este sistema tendríamos un R total distinto en esta parte, que sería el siguiente. 1 partido R total, en esta parte que le vamos a llamar 2,3, sería igual a 1 partido R conducción 2 más 1 partido R conducción 3. Finalmente, para hacer un R total de todo este sistema, habría que sumarlo de esta misma forma, solo sumando R1 con el R total 2,3, R4 y el R de convección. Esperamos que con esta breve explicación estos conceptos hayan quedado más claros, pero sin embargo, ahora presentaremos un ejercicio práctico en el cual aplicaremos todos los conceptos antes explicados.
desarrollo de nuestro ejercicio, analizaremos en la situación. Tenemos una tubería, la cual transporta un fluido a una temperatura TF. Luego tenemos la primera capa, la cual contiene, o tiene más bien dicho, una conductividad K1. La siguiente capa es de dos materiales, la cual está compuesta por un material que tiene conductividad 2 y conductividad 3. Y este cilindro está expuesto a la temperatura del ambiente. Analizándolo de forma de resistencias térmicas, tendríamos lo siguiente. La capa más adyacente al fluido tendría la misma, por simplificación, tendría la misma temperatura que la primera capita. Entonces, por lo tanto, para tratarlo como resistencias térmicas, decimos que tendríamos, en primer lugar, una temperatura del fluido. Luego, un R de conducción 1, que está dado por esta expresión. Luego, un R de conducción 2, R de conducción 3, que como están en paralelo, la expresión queda como la siguiente. Finalmente, tenemos la convección que se produce desde este punto al ambiente, que vendría siendo acá R de convección, que está dado por este punto. Es importante señalar que como estamos analizando un estado estacionario, el calor que sale desde este punto, desde 1, va a tener que ser igual al calor de la suma de estos dos y igual al calor final por convección. Ahora bien, sumando las resistencias antes mostradas, llegamos a una expresión de resistencia total. Con esta, como bien habíamos explicado, con la analogía de las resistencias térmicas, podemos obtener el calor, que va a ser igual a todos estos calores. Va a ser un calor. Por lo tanto, este calor queda expresado como el Q punto va a ser igual a la diferencia de temperaturas partido la resistencia total. Una vez teniendo la solución del calor que pasa por este arreglo, vamos a analizar los siguientes casos. El primer caso habla de qué pasaría si K2 de esta capa es igual al K3 de estas capas. En primer lugar, tendríamos que el Q2 va a ser igual a Q3, lo que implica que las temperaturas en las capas exteriores serán iguales. Por lo tanto, T3 superficie 2 va a ser igual a T superficie 3. Siguiendo con el segundo caso, ¿qué pasaría si K2 es mayor que K3? Como bien, tendríamos por consiguiente que la conducción 2 sería mayor que la conducción 3. Y además, esto implica que la temperatura en la superficie 2 sería mayor a la temperatura en la superficie 3. El caso análogo al anterior va a ser cuando K2 es mayor que K3, que va a ser totalmente lo contrario. Es decir, Q3 mayor que Q2 y las temperaturas en la superficie 3 va a ser mayor a la temperatura en la superficie 2. En otro caso a esta lista agregaríamos el siguiente, que es el 4, que diríamos que caso donde K2 es igual a 0. Bueno, acá ¿qué pasaría? Tendríamos que esta área sería un aislante perfecto, lo que provocaría que todo el calor se podría ir por esta rama y no por esta, ya que tendríamos una resistencia infinita. Acá se puede ver que se podría todo el calor por esta área, pero aquí estaríamos en una contradicción según nuestros supuestos, ya que no puede existir un estado estacionario con un K2 o bien viceversa, K3, 0. Bueno, finalizando con este video, esperamos que
que este video haya sido una contribución para el aprendizaje de nuestros compañeros. Esperamos que sigan viendo nuestros videos. Nos vemos en la próxima.